Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición podernos ver una vez más por medio de este medio. Y vamos a orar, ¿va? Para aprovechar el tiempo, para estudiar la palabra, para que nuestra alma esté bien alimentada. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, que estudiar tu palabra, hablar de ti, Señor, aprender de ti, Señor, y sobre todo alimentarnos, Señor, de tu palabra que salió de tu boca, Señor. Ahora permite, Señor, que nosotros podamos explicarla y podamos entenderla y que que tu palabra, Señor, pueda anidarse en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, y poder dar mucho fruto, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora este año estamos tratando de estudiar un tema en general, ¿va? Que es el alma. Los 2 años pasados estudiamos la mente y estudiamos el corazón. Y realmente las dos cosas, el alma y el corazón, están asociados con el alma, ¿va? Pero la Biblia los separa de alguna manera y es mejor estudiarlo individualmente. Realmente nosotros somos seres tripartitos, ya lo hemos dicho varias veces, y encontramos de que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros nacimos, el Señor, nacimos de nuevo, lo que hizo el Señor fue darnos vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba incomunicado con Dios, aunque estaba el espíritu, aunque nosotros también no nacimos con un espíritu muerto. Todo aquel que nace, cualquier bebé que nace con un espíritu vivo, que Dios lo envió para que se una al cuerpo y al alma. De cierto, la Biblia lo que explica es que cuando el niño pierde su inocencia, y eso no hay una fecha específica, que cuando se pierde la inocencia, el espíritu se ve afectado y entonces nos quedamos a vivir almáticamente. O sea, al principio, la idea de Dios de darnos un espíritu es para comunicarnos con Dios, porque Dios es un espíritu. Pero prácticamente nosotros al perder esa inocencia empezamos a ser almáticos. Todo es yo siento, me duele, yo creo, yo me imagino, yo sospecho, estoy triste, estoy enojado, estoy contento. Ese es el diálogo que tenemos todos los humanos durante toda nuestra vida. Y también, en efecto, eso mismo sucede cuando nosotros conocemos al Señor, ¿va? Todavía tenemos ese tipo de problemas, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que hace el Señor es despertar nuestro espíritu. Y entonces ese espíritu lo despierta el Señor para que ese espíritu, por medio del espíritu que Dios nos dio, empezar a crecer por medio del Evangelio y a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. O sea, hay varios elementos que nos ayudan a que nosotros podamos rectificar el alma, restaurarla, porque durante todos los años que nosotros no conocimos al Señor, no teníamos conocimiento. Hay gente, por ejemplo, yo conocí al Señor a los 17, 18 años más o menos. Hay gente que a los 40, a los 30, pero imagínense todo ese tiempo en que uno pasa sin tener el espíritu resucitado. Número 1. Número 2, que mientras nosotros nos llegamos al nuevo nacimiento, tenemos varios maestros. Primero, pues nuestra primera maestra va a ser nuestra madre, ¿va? Que ella nos va a enseñar muchas cosas que algunas cosas todavía nosotros las hacemos, ¿va? Y una de las cosas que aprendemos nosotros es hablar. Y el hablar es un aprendizaje por el oír, ¿va? Entonces, a veces tenemos modismos, tenemos palabras, tenemos actitudes, ¿va? Que vimos de nuestros padres, papá y mamá, y luego llegamos a la escuela, ¿va? Y en la escuela tenemos otros maestros. Y agregar a esos maestros tenemos compañeros que también cada uno ha sido educado de diferentes maneras y uno empieza a aprender de todo, cosas buenas y cosas malas, ¿va? Entonces el alma, lo que se está haciendo durante el desarrollo de nuestra vida, se está programando, se está grabando, ¿va? Todo lo que le cree que le conviene o todo lo que cree que es bueno. Y muchas veces, pues como no tenemos la guianza del Espíritu, a lo bueno
le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Entonces, por eso necesitamos, cuando venimos a nacer de nuevo, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros debemos de entender que la Biblia nos está pidiendo a nosotros que a través de la palabra del Señor reprogramar nuestras almas, o sea, educarlas. Tal vez a alguna persona le va a molestar decirle eso, pero lo que tenemos que hacer, tal vez en palabras más sencillas, aparte de reprogramar, sería reeducarla. El alma crece muy caprichosa, muy violenta o muy débil, ¿va, hermano? O sea, que hay gente que es muy tímida, ¿va? Y hay gente que es muy, muy orgullosa o muy violenta, bueno, usted me es fácil decir esto porque todos hemos pasado por ese tipo de situaciones que en algún momento nos han metido en problemas, ¿va? Porque si tenemos una alma muy belicosa que está muy dada a pelear, hermano, vamos a ser peleoneros, vamos a ser, cuando digo peleoneros puede ser verbalmente, ¿va? Que no nos dejamos, o sea, nos enseñaron que no se deje uno de nadie, ¿va? Y entonces el alma, pues, ese es el maestro que le dijo, ¿va? Pero viene el Señor y le dice que si te pega en una mejilla que ponga la otra, hermano, la gente se ríe y yo me reí. Dije, ¿cómo voy a hacer eso, va? Porque mi alma no podía concebir eso. Y no lo concibe hoy, ¿va? No soy tan tontito, ¿va? Como para ponerla solamente por ponerla, ¿va? Pero realmente lo que quiere decir la palabra de Dios es que nosotros hay cosas que tenemos que pasar por alto, ¿va, hermano? Y sobre todo lo que tenemos que hacer nosotros es aprenderlo a hacer lo bueno. Porque en nuestro tiempo que estuvimos sin Cristo aprendimos a hacer lo malo, hermano. Y acuérdense que la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice, los otros dice corrompen los buenos diálogos. Las tertulias, dice una versión, las tertulias es conversaciones, ¿verdad? Las conversaciones malas corrompen, ¿verdad? El alma corrompe nuestro ser, ¿verdad? O sea, nos meten cosas que tal vez jamás habíamos recibido nosotros y nos van dando, el alma nos da una personalidad, hermano. El alma nos da, mire, a uno cuando ve a una persona que tiene una autoridad, que se impone, ¿va? Y así bien elegante, bien grosero algunas veces, uno dice, yo quiero ser así, y uno empieza a tratar de imitar. Por imitación, hay un tiempo de nuestra alma se empieza a educar, pero aparece el Señor y empieza a desbaratar todo eso, hermano, porque todo eso se llama humanismo, todo eso se llama pues en palabras de la Biblia es carnalidades, algunas de ellas, ¿va? Pero dice la Biblia que si vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. O sea, en pocas palabras, con esto que le acabo de decir ahorita, ¿cómo podemos dejar de pecar? ¿Cómo podemos ser otras personas? Pues hermano, bien sencillo, ahorita se lo acabo de decir, viviendo por el Espíritu. O sea, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que Dios nos lo otorgó, nos lo dio. No estoy hablando del Espíritu humano, sino estoy hablando del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Él nos va a ayudar a crecer y a madurar y a tener otro tipo de enseñanza contraria a la que traemos desde que éramos niños, ¿va? Y a eso agreguémosle algo más, ¿va? Que hay cosas que se heredan por genética. Hay carácter, hay vicios que se heredan. Y antes algunos decían que estoy enfermo porque por eso soy alcohólico y nos reíamos, ¿va? Pero ya hemos logrado entender y la ciencia ha logrado encontrar que uno de los cromosomas, ahorita no me acuerdo cuál es, está totalmente designado que ese cromosoma, al que lo trae, viene propenso a ser alcohólico. Imagínense cuántas otras cosas que nosotros podemos traer propensas, ¿va? Que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Prácticamente en 4 generaciones hay 14 personajes para llegar a ser nosotros. Solo por decirlo, no nos podemos ir tan lejos, ¿va? Pero realmente en 14 personas
se puede imaginar sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, suman todo eso, 14 personas, y en 14 personas estoy yo, está usted ahorita. Y usted, por el amor que le tenemos a nuestros padres, muchas cosas nosotros las magnificamos, ¿va? Pero Dios no. Entonces, hay actitudes que a veces tenemos de nuestros padres, ¿va? Que heredamos, que nos damos cuenta o las hacemos sin darnos cuenta. Tal vez logramos ver algo de nuestros abuelos. Ahora, de los bisabuelos, pues casi uno no los conoció, ¿va? Yo no me acuerdo de haber conocido a ningún bisabuelo. A lo más que logré alcanzar fue a mi abuelo. Pero realmente la genética no falla. Así como no falla en los rasgos físicos, también tiene que ver mucho en la conducta, ¿va? Bueno, yo quiero leerle acá. Ahorita, antes de empezar el programa, le pedí al Señor que me diera algo para introducirme. Esta es una historia extraordinaria. Creo que empieza desde el versículo 34, pero yo voy a tratar de utilizar en resumen qué es lo que le quiero decir acerca de esto. Mire, mire o escucha. Aquí está un personaje importante. Le digo importante porque así lo podemos ver nosotros. Dios trató, el Señor trató con este personaje de una manera extraordinaria desde su principio, ¿va? Por medio de él se pobló Israel, se hizo una nación, ¿va? Por medio de un hombre. Fíjese qué interesante esto, ¿va? Y pues la raíz, o sea, el inicio de esta nación empezó por un hombre que Dios lo trató, ¿va? Que estuvo atrás de él, estuvo viendo su conducta, ¿va? Y estuvo tratando para darle forma. Y usted se recuerda que ese personaje es Jacob. Jacob, por donde nosotros le encontremos o le leamos, tiene enseñanzas extraordinarias, ¿va? Jacob fue al que tuvo 12 hijos, y de los 12 hijos salieron las 12 tribus que conforman el Israel de hoy, ¿va? Podemos ver muchas cosas, pero yo quiero ver algo acá que me llamó la atención, y es que Jacob estuvo sirviendo a su suegro Labán por muchos años. Cuando él decidió partir y cuando Dios lo bendijo y le permitió que se separara de él, hubo un conflicto. Y que ya creo que ya estaba Jacob fastidiado del suegro Labán, porque durante toda esa cantidad de años él pues se había aprovechado de Jacob, ¿eh? Tanto así que no se quiso despedir el día que decidió irse. Pero Jacob, el suegro, cuando se dio cuenta que Jacob se había ido sin despedirse, ni sus nietos y sus hijas, salió atrás de él a buscarlo, ¿va? Y entonces lo confrontó, y una de las cosas que él pidió, me llama mucho la atención, él pidió un ídolo familiar que se llaman los terafines. Él tenía un ídolo, eso es bien tremendo, eso sería otro tema, hablar de esa herencia, ¿va? De los terafines. Y era un ídolo familiar. Y entonces lo que pasaba en este caso fue de que él, déjame ver que ya moví esto, lo confrontó, y entonces le dijo que ellos se habían robado el ídolo. Más o menos usted tiene idea de la historia, pero necesito explicarle un poquito para decirle lo que quiero sacar de esto. Y casualmente, su hija, una de las que iba ahí, llevaba escondido el ídolo. Lo que pasa es que ella lo escondió también, que le dijo que ella no se podía bajar del camello y que ella iba en los días de las mujeres, y entonces por eso la perdonaron y no la registraron, pero ella era la que se había robado el ídolo. Yo veo aquí una cosa, ¿va? Ella de alguna manera había aprendido a creer en un ídolo porque los terafines, dice, cuando usted va a estudiar en el diccionario bíblico, dice que eran de herencia familiar, o sea que se trasladaban de familia en familia esas creencias. Pero
me acuerdo yo que pues ya al no encontrarlo los dejó ir, pero estaba muy molesto Jacob, y Jacob dijo, en aquel que se encuentre el ídolo, que no viva, dijo. Hace como 2 semanas platicamos acerca del peligro de las palabras, ¿va? Y ya no llegué hasta este tema en esa oportunidad, pero la palabra que él declaró, fíjese, qué interesante eso, hermano. Dijo, al que tenga terafín, que no viva. En otras versiones, que muera. Y pasaron muchos versículos, y debe haber pasado mucho tiempo, cuando él vino y se cumplió aquello que había declarado, hermano. Había declarado una maldición para su propia mujer sin saberlo. Y vino y le alcanzó la maldición. En el momento que ella estaba a punto de dar a luz, fíjate, bien interesante, dice que, le voy a leer el 35, dice, entonces partieron de Betel, y cuando faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Ella fue la que se había robado el ídolo. Ella ya llevaba una maldición de parte de su marido, pues su marido no sabía que ella lo llevaba, pensó que era alguien que no era allegado, y Raquel era una de sus más allegadas, de las que más amaba a él. Y en el 35 dice, y aconteció que cuando su alma partía, porque es que aquí hay otra cosa, ¿va? Cuando nosotros morimos, y fíjese qué interesante esto, nos separamos, ¿va? El ser tripartito, alma, espíritu y cuerpo, se separan, ¿va? Eso lo podemos ver nosotros en aquella parábola, en donde el Señor explica lo de Lázaro el rico, el Lázaro el pobre y el rico, ¿va? Donde cuando Lázaro muere dice que ángeles toman su alma y la custodian para sacarla y llevarla a reposar a un lugar que fue al seno de Abraham. No lo hicieron lo mismo con el rico. Pero entonces ahí miramos nosotros que el cuerpo se queda en la tierra, el alma va a un lugar donde le correspondía, ¿va? El rico por su manera, no por ser rico, ¿va? Sino por su manera de vivir, que teniendo conocimiento de Dios, nunca quiso acatar ninguna de las, hacer caso de las cosas que él sabía que Dios le pedía, ¿va? Porque cuando él está en el Seol, él empieza a recordarse, fíjese, empieza a recordarse de todo aquel conocimiento que había tenido en la tierra. Pero entonces, aquí le quiero decir una cosa, el rico y Lázaro estaban en diferente lugar, pero estaban en alma los dos. El alma del rico estaba en el Seol, o sea, el infierno. Y el alma de Lázaro estaba en el seno de Abraham, y había una división, dice, y Abraham estaba de por medio. Lo que me llama mucho la atención, las almas, hermano, las almas, cuando entran a otra dimensión, como que se recuerdan de cosas, porque, hermano, ninguno de los dos conocía a Abraham. Pero cuando entraron ahí, los dos reconocieron a Abraham, pero al que me llama la atención, el rico le dijo padre a Abraham, no solamente al hijo Abraham, sino Abraham, le dijo. Padre Abraham, perdón. Entonces, ella le contestó hijo. Entonces, él quería un favor. Él decía que él estaba en una llama y que él necesitaba que le dieran agua y le pusieran agua en su lengua. O sea, que el alma tiene lengua. ¿Sí? Y que el alma siente sed. Esto es bien interesante porque si fuera este cuerpo, este cuerpo no resiste al fuego natural, el fuego de la tierra, que va a poder resistir el fuego del infierno, hermano. Entonces el alma sí resiste el fuego del infierno. Y porque la resiste, lo que podemos encontrar aquí, que molesta y duele. No es que no duela, sino lo que pasa es que no se consume. ¿Cuál es la idea de no consumir las almas? Hermano, es increíble, porque depende de dónde vayan a dar, ¿va? Por ejemplo, esa alma, si no se restaura, ¿va? Que más o menos eso es lo que se da a entender en ese pasaje, ¿va? Porque de algún momento le dijo a Abraham, le aceptó que era un hijo, y empezó a tener conocimiento él acerca, o no aprender, sino a recordar lo que había aprendido en la tierra, pero que no lo había querido practicar, hermano. Si se me hace el favor de quedarse con esa idea, ¿va?
Porque hay otro rico. Hay otro rico que se enriqueció de una manera bien tremenda y él empieza a ver cómo ha prosperado de tal manera que ya sus bodegas ya no le caben con tanta prosperidad que tiene, y entonces él empieza a hablar, ¿va? El alma de él empieza a hablar, eso es lo que me llama la atención, y empieza a hablar audiblemente, posiblemente, dice: alma mía, regocíjate con todo lo que tienes, gózate, toma, haz todo lo que se te venga a tu deseo, ¿va? Y entonces, mientras él estaba celebrando esa gran prosperidad, aparece una voz y le dice: insensato, ¿no sabes que te han pedido? Entonces, lo que estaba diciéndole es que se iba a morir. Esa alma no tenía conocimiento en ese momento de acerca de lo de Dios. Ella lo que estaba embebida, estaba feliz de las cosas gratificadas, monetarias, prosperidad, y pues si realmente, ¿quién no se va a sentir contento cuando es próspero? Pero él, definitivamente, lo que podemos ver nosotros ahí es que y le dice, esa voz que le habla, que pudo haber sido Dios, o un mensajero, y le dice: ¿para quién serán todas estas cosas? Y eso me da a entender a mí que no tenía ni familia él. Entonces, de balde se esforzó tanto y de balde prosperó, ¿va? Que solo le quedó el gusto. Y se murió, ¿va? No cuenta la historia que más pasó ahí, pero conectándonos nosotros ahora con el otro rico, entonces lo que nosotros miramos acá, el rico estaba en un sufrimiento tremendo. Su alma estaba reconocida. Fíjense qué interesante, hermano, porque no se le olvide que él está en alma, y estamos hablando del alma. Esa alma empezó a recordar que yo tengo una sospecha. ¿Por qué dos peticiones él hizo? La número uno es que el Lázaro le llevara agua. Y segundo, que mandaran a alguien a la tierra para que le hablara a sus hermanos, creo que eran 7 hermanos, para que estos hermanos no llegaran donde él estaba. Pero hermano, él lo sabía desde la tierra, eso no se lo estaban enseñando en el cielo, perdón, en el infierno. Sino que ahí su alma se estaba despertando el conocimiento que tenía archivado, pero esa alma no quiso transformarse, no quiso cambiar, hermano. Y entonces de eso es que queremos hablar nosotros. Dios nos salvó y nos escribió el libro en aquel día que usted nació y yo nacimos, quedó escrito nuestro nombre en el libro de la vida y nosotros somos salvos. Pero el alma tiene que ser ganada, el alma tiene que ser transformada, tiene que ser restaurada. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, por medio del Espíritu. El alimento del alma no es lo material, hermano. El rico ese como que se quiso haber abierto el pecho y decirle: mira, gózate todo lo que hay. Y algunas veces uno le dice a su corazón o a sus ojos: mira qué carrón al que tenés, mira lo que tenés, mira la cuenta de banco que tenés. Pero eso no es el alimento verdadero del alma. El verdadero alimento del alma es la palabra de Dios, la espada de 2 filos, que es capaz de discernir aún hasta los pensamientos y llegar a la división entre el espíritu y el alma. El alma debe saber que eso no es lo que lo llena. Porque hay gente que llega a su cometido y sigue insatisfecho? Y si ve sus cuentas, si ve su familia, si ve su vida llena de vida, su vida física, y no se sienten satisfechos. O sea, el alma nunca va a estar satisfecha. El alma siempre, pide y pide como la sanguijuela, dice la Biblia, dame. Y eso es lo que uno debe de permitir, que la palabra de Dios, la predicación, llegue y norme eso, esas actitudes, esos modos de vivir, ¿va? Y cambiar el cassette, hermano. Cambiar el cassette. No todo lo que tenemos nosotros instalado desde que nacimos es bueno. Tenemos que ir quitando lo malo y poniendo lo bueno y volviendo a grabar para que tengamos una alma agradable al Señor. Porque la Biblia dice que cuando Él regrese, 1 Tesalonicenses dice que cuando Él regrese,
tiene que estar irreprensible el espíritu, el alma y el cuerpo. Irreprensible, sin tacha, sin mancha. ¿Y cómo lograrlo hacer? Si siempre estamos mañana, pasado, ¿dónde me van a regalar el alma? ¿Dónde voy a recibir el alimento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La instrucción, ¿dónde? ¿Quién me lo va a decir? Pues tiene al Espíritu Santo ya dentro de usted. Debe de tener un pastor, debe de tener alguien que le enseñe la palabra de Dios, y usted también leer y alimentarse, ¿va? Pero entonces, fíjese, aquí, para ir terminando esta frase, dice: aconteció que cuando su alma partía, pues murió. Lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Pero ¿por qué hubo cambios de nombres? Porque el alma, aquí está reflejando ella que el alma de ella estaba amargada. No tenía ni el menor entendimiento, lo estaba maldiciendo con ponerle Benoni. Y, o sea, lo que significa Benoni es sin gloria. Y Benjamín es hijo de mi diestra. Fíjate, es otra cosa, de mi mano derecha, la mano de la prosperidad. O sea, entonces, ¿qué puede, en un momento definitorio como estos, cuando va a partir uno va a bendecir de acuerdo al nivel que llegó de entendimiento y de sanidad su alma? No es solo de buenas intenciones. Tiene que tener sustento las palabras, porque muchas veces nosotros nos educamos para caer bien y para entrar a ámbitos, a lugares. Pero nuestro corazón es malo, es envidioso, es pleitista, tiene todo lo que usted y yo hemos tenido, sabemos, o puede ser que tengamos. Eso no entra, esa corrupción no va a entrar en el cielo. Esa la tenemos que dejar en la tierra, y a través de la palabra y a través del Espíritu Santo y del conocimiento tenemos que ir despojándonos, hermano. Mire, este mismo Jacob tuvo dos lugares, él 7 lugares estuvo, pero le voy a decir en 2 lugares, solo para recordarle. A él le estaban trabajando su alma. El primer encuentro que tuvo con el Señor fue en Betel, que se llama Casa de Dios, la casa del pan. Ahí él tuvo una visión, Dios se mostró, una cosa tremenda, bendición para él. Empezó a caminar y no cambiaba. Y entonces se fue a encontrar con el ángel de Jehová. Y entonces ahí tuvo una batalla con el ángel, y el ángel lo descoyuntó. Le dejó una señal. Le dejó una señal en su pierna y le cambió la vida. Yo imagino que ha sido un hombre esbelto, un hombre fuerte, y ya descoyuntado, ya no era el mismo hombre. Y entonces su conducta y su forma de ser empezó a ser moldeada, empezó a entender él. Fíjese que entendió también que cuando dice que estaba muriendo él, estaba lleno de vida, dice. Y dice que adoró a Dios en los momentos que estaba muriendo. No estaba maldiciendo, ni estaba renegando, sino estaba adorando a Dios. Y dice la Biblia que tenía su bordón, que era el recuerdo del encuentro cuando Dios le señaló su alma y empezó a cambiar en Israel. Porque a él le cambiaron el nombre. Pero no le cambiaron el nombre para cambiar, sino que él primero cambió su actitud y luego le cambiaron su nombre. El nombre de Jacob, entre muchas excepciones, es embustero, mentiroso, engañador. Pero el que le pusieron para cambiarle y para darle otra entidad, hermano, o identidad, fue la de Israel, príncipe de Dios, ¿va? Entonces, ahí podemos ver, solo en la historia de Jacob, se puede llevar uno toda la vida, hermano. La cosa es que te alcance la vida para poder restaurar tu alma el día que el Señor te llame. Porque ese hombre que hablamos, perdone que le estoy haciendo como un fiambre, ¿verdad? Le estoy mezclando un montón de... Usted que es de Guatemala sabe que es un fiambre, pero es como... le estoy poniendo varias porciones, ¿va? Pues si está conmigo desde el principio, más o menos me va llevando el hilo. Pero el alma, el número 1, siempre cree que está bien. El alma trata de ignorar lo que Dios quiere para ella porque no le conviene. El alma no se puede alimentar con los bienes naturales ni las riquezas. Ese no es el alimento del alma.
El alma nos hace creer que es eso. Cuando yo me gradúe, cuando yo compre mi carro, cuando yo compre mi casa, ya yo voy a ser feliz. No, son tan infelices como si no tuvieran nada, hermano. Y eso lo hemos visto nosotros. Yo he oído historias de gente que se ha sacado la lotería. Millones, hermano. Y ellos lloran el momento en que se ganaron la lotería. Porque, ¿qué era lo que decían? ¿Por qué compraban el loto? Porque querían cambiar de niveles económico. Y sí lo lograron. Pero cuando yo oigo las historias, le dieron a sus hijos todo lo que no le podía dar. Algunos murieron. Armas, carros, motos. No tomaban. Ahora como tienen dinero, pues empezaban a volverse alcohólicos. Y tantas otras cosas que, pues, ¿para qué mencionarlas, verdad? Pero al final, el hombre amargado y sin familia, algunos de los que yo pude escuchar, usted los puede oír en las historias de Google o en las redes sociales, quienes, ninguno de los que yo pude ver ahí fue feliz por eso. O sea, uno cree que la posesión social o lo económico, el alma va a ser feliz. Siempre le va a hacer falta algo, porque el alma no fue creada para eso. El alma fue creada para alimentarse de la palabra de Dios y para servirle a Dios. Por eso siempre el hombre va a estar insatisfecho, pero no sabe qué es porque no tiene el conocimiento de Dios. Pero Dios a nosotros que sí le conocemos y sí tenemos el Espíritu Santo y tenemos un Espíritu que ha nacido de nuevo, que ha resucitado, para nosotros es esto. Mas, sin embargo, teniendo todas esas facilidades, a veces menospreciamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Y que realmente es grande. Pero entonces, acá miramos nosotros, bueno, ahí quiero dejar esto, y que entremos un poquito a las conversaciones, al tema, ¿va? Yo le puse aquí almas programables. O sea, más o menos como lo que esa palabra se usa en la computadora, hay que reprogramarla, hay que programarla para que esa computadora funcione como nosotros queremos. Nosotros tenemos que poner en las manos de Dios para que Él nos programe nuestra alma, pero tenemos que poner nosotros el deseo, el querer hacerlo, ¿va? Leamos acá el Salmo 103, 1. Salmo de David. Fíjense lo que dice esto. Dice, aquí está hablando David con un entendimiento y con un proceso. Ya él ha madurado y ha entendido todos los errores que había cometido en su vida. Y dice, me llama la atención y se lo puse en azul, dice Salmo de David. O sea, él escribió ese salmo. Y mire lo que dice, aquí escribió lo que había aprendido David durante su vida. Dice, bendice alma mía al Señor. Número 1, él aprendió que el alma es para bendecir al Señor. No es para tener buenos poemas para las chicas o para las personas, no. No solamente eso, no digo que no lo hagamos, sino que es ¿para qué sirve el alma? Para bendecir al Señor. Y fíjese, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Pero primero dice, alma mía, y después bendiga mi ser tu santo nombre. Luego en el 2 dice, bendice alma mía, vuelve a repetir alma mía. Fíjese, qué interesante. Alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí está hablando el hombre con experiencia. Y ahí ya está describiendo para qué era su alma. Y entonces dice, y entonces empieza él a decir, recordando los beneficios, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Entonces, una de las primeras cosas que debemos entender nosotros, que tenemos un Dios que nos perdona todas las iniquidades. No dice la iniquidad, todas las iniquidades. O sea que el hombre tiene iniquidades, pero si no tiene un alma sana, no puede darse cuenta que tiene iniquidad. Porque uno le quiere hacer ver a veces a un hijo, mira, mi hijo, portate bien, mira, pero si su alma no está restaurada, no va a entender. No va a entender. Lo que hay que hacer, hay que tratar el alma para que el alma reconozca, porque aquí lo que está hablando es un alma que ha experimentado y que ha sufrido.
Y entonces ahora viene él, y ya viejo, pintando canas, y entonces viene él y empieza a decir, no, si esto lo hubiera sabido, digo yo, no lo dice ahí, si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho. Pero ahora está declarando cómo es que debe ser el hombre. Primero, que el alma es para bendecir a Dios. Y segundo, es que el alma debe ser agradecida. Y que no se debe de olvidar de todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Que no se olvide ninguno, no dice de su beneficio, de sus beneficios. Mire, por eso es que hay gente, no le voy a hablar de nadie en específico, le voy a hablar de alguien que yo conocía mucho. Y era mi padre. Mi padre, Dios le dio 2 o 3 oportunidades de alargarle la vida, sin Cristo. Y porque tenía un plan Dios con él conoció al Señor a los 65 años. Y murió 30 años después. Yo pude ver que le sirvió a Dios y que cambió de verdad a mi papá. Si alguien conocía a su papá, era yo, como usted también a sus padres, y como ellos a usted, por ser familia. Y yo sabía cuáles eran sus debilidades, yo sabía su vocabulario y sus actitudes, y cuando pasaba algo ya sabía qué iba a hacer después de eso. Pero yo me quedaba asombrado de la manera en que él dejó que el Señor le transformara. La primera vez que lo vi en la iglesia, no lo podía creer. La primera vez que estuve yo en mi casa, el oírlo cómo trataba a mi mamá, cómo oraba, hermano, y cómo tenía la palabra en su boca. Decía, no, este hombre sí lo cambió Dios. O sea, se dejó cambiar, hermano. Y si yo le cuento, le hablé un montón de veces. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Llevarlo a un lugar donde casi se muera para que él reflexionara y se convirtiera al Señor. Él pudo haberse convertido como muchos, que Dios les salvó la vida, pero no siguieron creciendo, se quedaron estancados. Y de esto se trata la enseñanza, que tú puede ser que esté hablando, y me imagino que estoy hablando con la mayoría nacidos de nuevo. Pero la pregunta es, si ya naciste de nuevo, ¿cuántos años llevas de oír la palabra? ¿Cuánto tiempo de oír todo lo que has oído? ¿Cómo está tu alma? Si hoy tuvieras que partir, hoy, o si hoy el Señor viniera por nosotros, honestamente, ¿cómo estamos? Y cuando oímos esta clase de temas, a veces lloramos, a veces nos entristecemos, pero no hacemos nada. Y no se trata, y no te digo que no, si te toca el Señor, que te toque, porque pues te está tocando su palabra, no mi palabra. Pero hay que actuar, hay que evolucionar, no quedarse estancado, solo con un conocimiento. Y ese es, usted lo ha oído, hay gente que se sabe la Biblia de memoria, pero no sabe ni siquiera pedir un perdón. No sabe ni dar unos buenos días, no sabe ni olvidar una ofensa, que es algo tan sencillo en el Evangelio, hermano. De verdad, el pedir perdón o pasar por alto una ofensa es lo que más fácil debía hacer el hombre. ¿Pero por qué no lo hace? Porque el alma, fíjese, el alma cuestiona. Y yo me voy a inventar un caso de una pareja que esté peleando. Que si una pareja no logra llegar a un acuerdo, lo más seguro que se va a divorciar. Y si medio se llevan a un acuerdo, toda la vida se van a dañar y se van a sacar en cara. Póngale que hubo una infidelidad. Y póngale que ella fue la que lo perdonó. Pero, hermano, yo he visto casos que en momentos, sí, pero en otros momentos, ¿te acuerdas, no ha habido perdón. Y no digo yo que no esté ofendida, pero fíjese, tanto como al que no perdona como al que no pide perdón, son dañados. ¿Cuánto tiempo lleva una persona sin poder pedir perdón o sin poder dar perdón? Porque son dos cosas diferentes. Yo no sé cuál cuesta más, pero las dos son difíciles. Pero yo creo que ese es el A, E, I, O, U del Evangelio.
¿Qué es el de un niño? Es el principio, son las primeras vocales. Es lo primero que deberíamos de aprender nosotros, a perdonarnos unos a otros. Pero ¿por qué no perdona uno? Porque el alma, que uno cree que es inteligente, le cuestiona por qué no debe. O sea, ¿sabe qué hace? Contradice lo que Dios dijo. Yo el domingo estuve predicando sobre que los ángeles, todo lo que les mandan a hacer, ellos lo hacen. Cumplen la palabra del Señor. O sea, ellos no andan con que se entristecen o miran que le voy a hacer favor a él. No, Dios le dijo, vas a ir a destruir o vas a ir a salvar, pase lo que pase, ellos lo iban a hacer. Por eso es que el Señor, cuando hizo el arca del, bueno, él dio todas las órdenes, ¿va? Pero Noé no le dejó que cerrar la puerta. ¿Por qué cree que Dios no le dejó a Noé que no cerrara la puerta a él? Porque de plano que Noé le iba a abrir la puerta cuando viera que los niños se estaban ahogando. Ahora, usted me va a decir, pastor, pero usted está diciendo que Dios es más duro que Noé y que Noé era más buena gente. Alma sentimental, porque Dios no se basa en... Dios dice que es el dueño de todas las almas. Yo soy el dueño de las almas del Hijo y del Padre. O sea, el Hijo y el Padre tienen alma. Eso no quiere decir que no sientan, pero cuando Él declara algo, hermano, es irreversible. A menos que la persona se arrepienta, porque aún en ese periodo del arca de Noé, todavía hubo salvos, pero salvos a medias. Fíjese, creo que el libro de Judas o Santiago, la epístola, menciona que ellos fueron salvos en espíritu. Recuerden, espíritu, alma y cuerpo somos nosotros. Y el alma y el cuerpo se perdieron. El cuerpo se anegó en el agua y se ahogó. El alma se perdió porque no obedeció a Dios, porque si hubiera obedecido la predicación que tuvo, porque dice la Biblia que Noé fue un predicador de justicia. Entonces él predicó, no quisieron recibir la palabra del Señor, no la creyeron. Entonces cuando vieron el agua allá al cuello, entonces dijeron, es verdad, porque así es el alma. Es verdad lo que decía. Y entonces, ábrenos, Noé. No, dijo, pues yo no tengo la llave. Es más, Dios no le permitió que viera. Le hizo solo una ventana que era para ver para arriba. Él no podía ver a los lados. ¿Por qué? Porque iba a sufrir y se iba a conmover. Porque el Noé obediente tenía alma y que podía ser trastocada. Es que, hermano, el enemigo, acuérdense que tenemos otro enemigo, que no es solamente la carne, sino que es el enemigo de nuestras almas, es el diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, Él nos empuja, Él nos incita. Él tiene varias formas de que caigamos nosotros. Yo anoche, leyendo y pensando, ¿por qué el profeta Balaam? Fíjese, el profeta Balaam nunca se pudo restaurar. Otros profetas se pudieron restaurar, aunque fallaron. Pero Balaam no lo restauró Dios. ¿Sabe por qué no lo restauró? Él no pudo maldecir a Israel, porque a él Balac, el enemigo de Israel, lo contrató para maldecir. Y él trató, pero él vio que no podía, porque él conoció el principio de Dios. Y usted debe saber ese principio que dice, lo que Dios ha bendecido, ningún hombre lo puede maldecir. Por eso es bueno, cuando uno se casa, la iglesia no casa, la iglesia bendice. Y lo que Dios bendice, ninguno lo puede maldecir. Eso téngalo por seguro, hermano. Si Dios lo bendice a usted, nadie, ni agüero, ni brujo, ni maldición de ningún lado, le puede caer. Eso téngalo por seguro. Entonces, ¿a qué voy? A Balaam. Tenía un arma horrible, hermano. A él lo hizo trastabillar cuando le mandaron varias veces séquitos de gente principal a ofrecerle dinero. Y él, como entre sí, no, yo voy a bendecir, yo no puedo maldecir, pero intentaba. Y el Señor lo estaba probando y decía, pues ve, pero no les hagas caso. Y él iba, y el Señor se enojaba, o sea, que lo que Dios esperaba es que no fuera. Pero para terminar la idea de esta, ¿por qué no restauró esa vida? O diríamos, ¿por qué no restauró esa alma? ¿Sabe por qué? Porque al enemigo le dio la clave él
cómo destruir a Israel. Él le dijo, trae prostitutas, mételas del campamento, y Israel se va a prostituir y Dios va a venir sobre ellos. Y así lo hicieron. De otra manera, no podía. Entonces, fíjese qué interesante. ¿Por qué, si Dios nos ha bendecido? Él lo sabía. ¿Por qué en algún momento nos pueden hacer daño? Porque nosotros abrimos puerta. Pero Dios, si Dios prometió y te bendijo, allá tu suerte es mantenerte en eso. Pero ellos, cuando vieron la carne, y esa era la clave, hermano. Y ese el ministro lo sabía. Entonces, ya lo agobiaba. ¿Sabe cómo más o menos miro el caso de Balaam? Como las mujeres con las cuales él tuvo que ver y que dice que le apremiaban su alma y le preguntaban, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fuerza? Y se puso él como a jugar entre ellos. Al final lo atraparon, abrió su corazón, fíjese. Y le supieron dónde estaba su fuerza, dónde era su poder. Qué interesante, hermano. Yo me asombro que lo pueda encontrar y lo leo en el libro de Hebreos entre los héroes de la fe. Yo no lo hubiera puesto. Me asombré cuando lo encontré, pero ¿sabe qué le contó Dios a él? De todo lo que hizo. 20 años cuidó a Israel. No lo cuidó. Hizo como que lo cuidó a Israel, más bien jugó. Descuidó al pueblo de Dios. Él lo tenía que cuidar y no lo cuidó. ¿Sabe qué le contó? Cuando él destruyó el templo y le cayó encima a él y él murió. Y dice, hoy mató más que en vida. O sea, Dios lo que quería era que en vida él matara a los enemigos. Pero ahora muriendo, estaba matando más. Se tuvo que morir. Se tuvo que autoeliminar para poder, o sea, la hazaña que le cuenta fue esa. Porque de ahí ninguna hazaña veo yo que haya hecho. Hermano, el Espíritu Santo que le dieron era para jugar. Él utilizaba la fuerza, el poder para su propio beneficio. Lo que no era ni él, era de Dios. Esa alma que él tenía se beneficiaba de lo que Dios le había dado y no hacía lo que Dios le... Él no hizo nunca la voluntad de Dios. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema, almas desobedientes a la palabra de Dios. Por eso el alma debe ser reprogramada. Aquí se fue el tiempo. Yo separé un poquito algunas cosas. El rey David conocía su alma y conocía que tenía una alma programable. Porque por eso le habla a su alma. ¿Qué es eso de una alma programable? Pues David sabía esto y al ver la condición de su alma, él le hablaba y la programaba. La reseteaba. Le pone un sistema operativo nuevo, hablando de computadoras, ¿verdad? Y mire cómo puede estar un alma. Vamos a separar lo que ya leímos. Veamos esto recordando a David. Le dice que hablando a su alma, no nosotros ni a sus hijos ni a su familia, sino a su alma. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué le estaba diciendo? Que el alma no fuera olvidadiza. Tu alma y mi alma es olvidadiza. Dios a ti te ha rescatado de grandes cosas y se te olvida. Y no reacciona. Debería reaccionar. Luego de eso, el que perdona tus iniquidades, como el alma con iniquidad, hermano. La iniquidad es uno de los pecados, por decirlo así, de los más grandes. Es la fábrica de pecados. Mas, sin embargo, dice, el alma es afectado por la iniquidad. Entonces, tú y yo debemos de saber que Dios, cuando nos arrepentimos, nos limpia de la iniquidad, nos borra, nos perdona. Entonces, eso es necesario saber. Que si tú y yo tenemos, que seguro que si tenemos una alma que se identifica con muchos personajes de la Biblia, hay esperanza para nosotros. Pero al que debe de tomar la iniciativa, eres tú y yo. Y una de las cosas que debemos de saber es que debemos de recordarle al alma la palabra.
Yo les conté a ustedes que tuve una experiencia el domingo en la madrugada. No sé, me agarró un dolor de cuerpo, de todo el cuerpo. Estaba acostado y me dijo, se pelea la batalla. ¿Cómo? Le dije yo, señor, no hay Nico. Y me dijo, empieza a declarar toda la palabra que sabes. O sea, versículos. Y empecé. Cuando sentía no tenía más. Y todavía seguía igual. Entonces me di cuenta que mi alma no tiene, a pesar de que enseño, ¿ves? A pesar de que enseño, una cosa es tener en la mente y otra cosa es que tener en el alma, hermano. Y declarar lo que tiene uno en su alma. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el alma tiene que estar llena de la palabra del Señor. Porque si no la llena de la palabra de Dios, se la llenan de otras cosas. O sea, aquí saco lo malo y pongo lo bueno. Se recuerda que hemos platicado eso, el evangelio es sustitutivo, sustituye. Y yo le pongo siempre el ejemplo cuando le hablo de sustituir, cuando la lepra en 3 lugares se daba en las paredes de las casas, se daba en las ropas y se daba en la piel. Y llamaban al sacerdote para que él confirmara si había lepra y si ya la lepra se había ido. Pero cuando, por ejemplo, hablaban de una casa, la casa, él entraba e inspeccionaba. Y entonces cuando él encontraba unas piedras de la casa que estaban con moho, él mandaba a quitar esas piedras y traían piedras nuevas y las ponían para sustituir las que estaban contaminadas, con el fin de que la casa no se contaminara toda. Pero si la casa persistía en esa enfermedad que daba por la humedad, dice que cuando llegaban y estaba peor, la orden era destruirla y quemarla. Qué interesante, hermano. Y cuando se habla de casa, también puede hablar de nosotros. Entonces, Dios lo que hace en medio de las prédicas, por medio de los ministros, te señala dónde están las piedras malas. La Biblia dice que somos piedras vivas, no muertas, piedras vivas. Entonces hay que quitar esta y esto. Hay que reemplazar esto para que pueda seguir, para que la contaminación no vaya. Ahora, ¿por qué razón puede seguir? Por descuido. Entonces, y así sucesivamente vive uno, hermano, sustituyendo lo malo. Pero hay momentos que se acomoda y si uno no tiene quien le diga qué hacer, perece. Damos algo más y ya voy terminando. Con respecto con lo que empezamos, ¿va? El que sana fíjese, el que sana todas tus enfermedades. Una alma enferma, él la sana. El que rescata de la fosa tu vida, el alma puede caer en una fosa. Aquí son temas cada uno, va a hablar de las enfermedades del alma, hablar qué fosas puede caer el alma. Y dice, para que tu juventud se renueve. Una alma vieja, envejecida y cansada. Puede ser un hombre joven. Puede ser un hombre joven. Y hermano, yo a veces oigo jóvenes que toda la vida andan cansados. Y cuando yo veo no hacen nada. Y si hicieran lo que nosotros hicimos y ahora se cansan, pero con nada, como con ver ya están cansados. No es el cuerpo, es el alma, pero de alguna manera el alma se manifiesta en el cuerpo. Entonces cuando está bien sanita está el alma, el cuerpo va a estar sano, hermano. Cuando el alma está enferma, muchas veces se manifiesta en nuestro cuerpo. Por eso yo fui donde el doctor, hermano, y nada me encuentran. Gracias a Dios que no le encontraron nada. Bravo, ¿va? Porque no le encontraron nada. Y que yo quiero que me encuentre para que me sanen. No, hermano amado, es tu alma la que está enferma. Esa es la que te produce dolores y te sale hasta el cuerpo. Aquí sí, más o menos te dije qué hay que hacer. Pide ayuda. Pídele a Dios ayuda. Aliméntate de la palabra. ¿Cuál es tu alimento? Para que más o menos bien, pastor, yo solo oyendo las noticias de Israel. ¿Oyendo qué? Mentiras. Cosas inciertas, atormentándote antes de tiempo. La Biblia dice que a nosotros no nos van a agarrar
como los que andan en oscuridad. Entonces, tranquilos. Sí nos van a agarrar si no cuidamos el alma. Pero si cuidamos el alma, y nuestra alma está bien, bien bonita, hermano, de seguro que Dios te va a mandar a sacar. Si al justo Lot, que tenía mala su alma, hermano, que gemía. Yo digo, ¿por qué tenía mala su alma? Por lo que hizo después de que salió. El alma de él es la descripción de lo que estoy diciendo ahorita. Número 1, se olvidó de los beneficios de Dios. Y le acababan de hacer un gran favor haberlo sacado a él y a sus hijas. Y el alma no entendió. ¿Por qué? Porque la llenó de riquezas. Y eso creo que era todo. Se fue a Sodoma a hacer dinero. Pero ahí se perdió prácticamente. O por lo menos perdió a su familia, perdió a su mujer, perdió a sus 2 hijas. Son las hijas, fíjense, son de las tribus más el incesto, el producto de esa violación, no era violación, sino incesto. Son enemigos de Israel en la actualidad del fruto de esa desobediencia. Él miraba, porque dice que oía, miraba y afligía, pero no se salía del lugar. Así hay cristianos. Están en el lugar que no deben de estar, pero ahí están. Tarde que temprano, yo les he dicho y termino con esto, lo que él miraba y lo que oía era una perdición terrible. ¿Qué más que a pocos días o no sé cuánto más practicó lo que nunca había querido hacer? Se le dio la oportunidad y lo hizo. Entonces, no, ¿cómo va a creer que sería imposible que yo tocara a una de mis hijas? ¿Qué miras? ¿Qué oyes? Él era un hombre justo. Pero lo que oía, mira, no se quitaba. Quítate de ver lo que no debes ver y ni oír, hermano, por el amor de Dios. Ese es mi consejo como pastor, que no solamente es para ti, sino es para mí también. Lo digo con temor y temblor. Es un método para pastores y para ovejas. Oremos, se nos fue el tiempo. Tenemos 2 minutos. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Conscientes, Señor, de que al oír tu palabra, nos sentimos deudores y nos sentimos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Permítenos, Señor, que por medio de recibir tu palabra en nuestro corazón y aceptar la condición en que estamos, nos proponemos restaurar nuestra alma a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos salir, Señor, de estas situaciones que no habíamos entendido y que creíamos que iban a venir de una manera sobrenatural, pero no, es una batalla, es una pelea. Tanto así, Señor, que la conquista de Canaán, sabemos nosotros, que se peleó con espada y que eso representa el alma. O sea, que se pudo conquistar por medio de la espada, que es la palabra de Dios. Así que nosotros debemos de entender y creer y saber que la única manera de dominar nuestra alma es por medio de tu espada, por medio de tu palabra, Señor. Danos esa sabiduría, danos esa destreza para podernos aplicar la palabra, no a otros, sino aplicárnoslas a nosotros mismos equilibradamente, Padre. Danos esa templanza, danos esa sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, que esta noche puedan reposar, descansar, y que Dios los bendiga mañana en el transcurso del día, de sus faenas y en su trabajo. Feliz noche.